Hola queridos amigos, estamos hoy en esta conexión con Leonardo Figueroa. Vamos a tener un espacio de conversación. Les queremos contar que la Asociación de Iglesias Viña Chile tiene varios proyectos que están directamente vinculados al quehacer de la viña y nuestra pasión es poder extender el reino de Dios y lo hacemos de diferentes formas. Una de esas maneras es a través del Instituto Viña Chile, que es el centro educativo con el cual estamos impartiendo algunos diplomados que ya te voy a contar acerca de eso, pero hoy está con nosotros Leonardo Figueroa, pastor fundador de la Viña Vitacura. Así es que vamos a darle la bienvenida a Leonardo y vamos a conversar con él. Leonardo, bienvenido. Gracias, Víctor. Y antes que nada, agradecerte la posibilidad de poder comunicarnos contigo y las personas que puedan ver esta entrevista. Leonardo, siempre he tenido inquietud de conversar contigo acerca de algunas cosas que están relacionadas con tus inicios. ¿Qué ¿Ya? circunstancias rodearon el proceso de tu conversión a Jesús? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Sí, bueno, yo he tenido la bendición por el lado de mi madre, desde bebé prácticamente estar en la iglesia cristiana evangélica. Así que crecí en las escuelas dominicales hasta llegar al tiempo de la adolescencia, que definitivamente, por muchas cosas, las típicas preguntas y situaciones de adolescencia, salí de la iglesia. Pero yo estoy hablando más o menos de esos años 72, 73, que fueron años muy complejos en nuestro país. Y en aquellos años la iglesia evangélica se unió en oración y ayuno por el país, básicamente por el país. Hubo yo diría como un despertar, un avivamiento espiritual muy fuerte. Y de entre tantas reuniones que existieron, jóvenes me invitaron nuevamente a ir a la iglesia y fui un domingo en la noche más que nada por congraciarme con los que me invitaban, no tenía ninguna ganas de ir, pero esa noche la persona que predicó era como por primera vez que como que me estaban predicando algo a mí, era Jesús hablando directamente a mi corazón, y esa noche de verdad tuve un encuentro con él, esa noche de verdad entregué mi vida al Señor en el año 73 aproximadamente fue esto. Wow. Ese fue mi encuentro con Jesús. Cuando tú tuviste este encuentro con Jesús, esto me imagino que marcó tu vida en muchas direcciones. Yo te conozco como profesional y sé que por muchos años te dedicaste al mundo laboral para poder ejercer tu profesión. Cuéntanos un poquito acerca de eso y luego después conecta esto con esta historia de Dios en tu vida, de cómo Dios te llama al ministerio. Ok. Bueno, desde que me convertí siempre fui como bastante radical, a pesar de que yo tenía muchos problemas de personalidad, timidez, me costaba mucho todo eso, pero fue tan fuerte este encuentro con Dios, esta pasión, que yo me dediqué por toda mi juventud, lo que quedó, hasta el tiempo en la universidad, dedicado a la obra de Dios. Fui parte de grupos de adoración de ese entonces. Realmente fue muy, predicamos en las calles, cuando estaba prohibido predicar en las calles. Nosotros predicábamos en las calles, estamos hablando, una vez nos detuvieron, el pastor nos tuvo que ir a buscar y a sacarnos prácticamente del calabozo, porque estábamos desobedeciendo la ley de esos años. Estoy hablando de años complejos, difíciles. Bueno, pasaron los años, de verdad tuve un tiempo fuera de la iglesia, pero cuando ya volví en las asambleas de Dios, y yo creo que el Señor es su circunstancia en mi profesión. Yo soy odontólogo de profesión, y un día domingo ya estaba casado, no mucho tiempo con Ceci, vio un misionero que estaba trabajando con los mapuches. Y empezó a contar toda la historia, empezó a escribir lo difícil que era allá, que no había agua, que no había luz, que esto, otro. Y nosotros con Ceci nos empezamos como a sentir acongojados de cómo ayudamos y pensamos, bueno, nosotros por nuestra profesión podemos mandar medicamentos, podemos juntar ropa, comida. Y al final de la reunión hablamos con él y le dijimos, mira, somos tal y tales personas y porque nos gustaría, cuando vuelves tú, para que te puedas llevar esto. Y nos mira y nos dice, ¿y ustedes por qué no van? Hay una necesidad tan grande, allá no hay atención dental. Fue como un golpe, en verdad, fue como un golpe. Y ese, ¿ustedes por qué no van? Nos quedó a Ceci y a mí toda Wow. la semana dando vuelta, hasta que se pregunta, ¿y por qué no? En mi mente. Bueno, cuento corto, durante 9 años participamos en un grupo que fundamos, que se llama
cristianos profesionales y misioneros, donde llevamos el mensaje de Jesús a comunidades mapuches, mezclado con la atención profesional. Fue un tiempo Wow, muy hermoso, fue un tiempo de saber que Dios me podía usar, de empezar mi sanidad con respecto a mis problemas de timidez, de que yo no era la persona escogida por Dios, etcétera, etcétera. Y solamente terminamos este trayecto después de 9 años, cuando llegamos a la Viña Las Condes, el Señor empezó a hablar, tuvo una relación distinta de Dios, y ya fue como la invitación específica de Las Condes que, ¿por qué no trabajas aquí? Bueno, fue mucho tiempo esperando que Dios nos confirmara hasta que dejamos eso. Pero solamente para cerrar eso, pasaron como 3 años, nos invitaron a un aniversario del grupo, porque el grupo siguió, sí, nosotros siguió. Y ahí al final de la celebración nos invitaron como fundadores. Una persona dijo, ¿te acuerdas de tales y tales personas? Todas personas mapuche que fueron a los tiempos de los evangelismos y la formación que yo estuve haciendo en el campo. Yo estuve durante 2 años viajando todas las semanas solo a formar personas al campo. Y wow, habían 5 iglesias. Y eso fue, yo me puse a llorar, fue algo como muy, muy fuerte para mi vida. Y yo creo que eso empezó a marcar un poco lo que iba a ser nuestro testimonio en el futuro como pastores. Ahí no éramos cristianos, solamente cristianos sirviendo al Señor. tremendo. Y eso, cuando tú te conviertes a los 15, luego después comienzas a estudiar tu profesión, empiezas a dedicarte al mundo laboral, en ese entonces tú te encuentras con este ministerio y ahí estuviste 9 años y Bueno, llegaste a la Viña Las Condes. sí. ¿Y Eh, ahí qué y pasó en tu experiencia con la viña? Por ejemplo, ¿qué influencias hubo en tu vida que te impulsaron a seguir avanzando en tu llamado? bueno, cuando nosotros llegamos a la viña, no porque tomáramos una decisión de llegar a la viña, sino que las cosas que Dios hace y permite en nuestras vidas, los desiertos. Nosotros llegamos a la viña, estábamos casados, teníamos a nuestra hija mayor, ya había nacido también nuestra segunda hija, Daniela, que hoy día que es pastora en la viña Patagonia, y nuestra hija mayor empezó a experimentar una enfermedad, que a lo cual lo llevamos, oramos, los llevamos a los doctores, y nada, nada. En lo concreto, ella tenía un problema de hematuria, ella orinaba y orinaba sangre, pero mucha sangre. Pasaron mucho tiempo, muchos doctores, muchos especialistas, muchos exámenes y no había ninguna respuesta y la niña estaba mal, no había ningún pronóstico positivo. Esa situación, un día yo estaba en mi consulta atendiendo a una persona y de repente ya terminé de atender y la persona me dice, doctor, me dice, ¿qué le pasa? ¿Qué problema tiene? Y bueno, yo estaba tan mal que le conté, vacié mi corazón, le contó, pasa esto, esto, y me dice, ¿y por qué no va a mi iglesia? En mi iglesia yo he visto sanidades. Vaya y conozca, ahí está, yo soy de la iglesia del pastor Roger y qué sé yo. Al domingo siguiente, nosotros dejamos nuestra hija en la iglesia que estábamos asistiendo, encargados con una persona, y nos fuimos los dos, Cecilia y yo, a la Viña Las Condes. Mm. Y desde que llegamos, fue un encuentro divino. En verdad Wow. nos sentamos, escuchamos la música, escuchamos la palabra, el amor que recibimos, y nos dimos vueltas con Cecilia, cuando termina la reunión nos miramos, y fue esto es lo que siempre hemos buscado. O sea, y Wow. después, yo después leí que John Wimber decía, tú no encuentras la viña, tú descubres que eres de ahí. Exactamente. Ujú. Nosotros Sí, vivimos. Eso que dice Wimber, lo vivimos, literalmente. tremendo. Y ahí inició nuestro proceso y empezar a conocer quién somos en Dios. Básicamente, así ha sido nuestra historia. Wow, wow. Mencionaste a Wimber. Sí, Nosotros generalmente siempre estamos hablando acerca de John Wimber y también hablamos acerca de otros autores que han dejado un legado, no solamente en lo ministerial, sino también han escrito. ¿Has tenido alguna experiencia de lecturas con alguno de los libros de la Viña? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué libros son como los que han marcado? ¿O qué frases de esos libros? sí. Bueno, para mí hay personas que han influenciado mi vida espiritual. Bueno, de la época de la Asamblea de Dios hubo un par de personas muy importantes, pero ya llegando a la viña, sin lugar a duda, la figura del pastor Roger fue una persona que marcó mi vida. En primer lugar, porque nunca había visto hasta ese momento a un hombre ser tan usado por Dios sobrenaturalmente. Mm. Y lo usé mucho con mi propia vida, con mi familia, fue muy, muy hermoso.
Y también me marcó mi vida porque él fue capaz de ver lo que nadie veía, quién realmente era yo. Fue capaz de animarme y fue Wow. capaz de empujarme a que plantara la primera iglesia. Fue como, él podía verlo, tenía el don de poder discernirlo, así que es mucho lo que he sido influenciado por él, por su ministerio, su estilo de vida, su cariño, todo lo que vivimos juntos años atrás. El otro yo diría que John Wimber, sin lugar a duda, tuve el privilegio, llevaba muy poco tiempo en Loyola de Las Condes, y un hombre que era en ese entonces, yo sé, estábamos casi recién llegados, 2 o 3 meses, que era uno de los asesores del Pastor Hoyo, un domingo en la mañana está esperando con un alto, un fajo de hojas así grande. Y me Ya. dice, Leo me dice, el Señor me habló y me dice que esto es para ti, y me las pasa. Y eran todas de Wimber, todo lo que Wimber, en ese entonces eran puras cartas, temas, no es. Correcto. Sí. Y dije, qué raro esto. Y me puse a leer y empecé a conocer, la viña la conocí más por esas cartas que lo que estaba Wow. viendo, experimentando en la iglesia. Obviamente después yo me consumí el Sanidad Poderosa, Angelismo Poderoso, han sido pero un referente para mí tremendo. Bueno, el quehacer de la viña, sin lugar a duda, En busca del centro radical, son libros que todos ellos han sido un aporte tremendo para mi vida cristiana, poder entender en primer lugar quién soy, después poder crecer en lo que soy y aprender a desarrollar el ministerio. Todo eso ha sido una influencia. Hay más personas, pero hablando de la viña, yo creo que sin Sí. las personas que te he mencionado, nunca hubiéramos hecho ni logrado lo que hemos vivido con Ceci. Wow. Interesante. Todo Sí, esto que tú estás mencionando, que son las lecturas, las conversaciones que tenemos con personas, la formación que tenemos en el proceso para poder liderar o para poder asumir el llamado de Dios, porque de eso se trata, ¿no? sí, Todo esto tiene que ver con la preparación. Si tú sí. tuvieras la posibilidad de hablar con gente que nos está escuchando a través de este video, ¿qué les dirías con respecto a la preparación y la formación para el liderazgo y el ministerio? Bueno, yo lo primero que les diría, más un tema más en lo personal, yo les diría que deben creer que no son personas los que te están invitando, no es un aviso que tú estás viendo, no es una promoción del instituto, es Dios que te está invitando directamente a experimentar tu llamado, a crecer en un llamado. Y Él usa institutos, libros, distintas circunstancias, pero lo parte para que creas que es Dios y no son tus pensamientos, porque yo lo digo esto porque yo luché mucho tiempo por mis problemas de personalidad. Luché mucho tiempo con que no voy a poder, son ideas mías. No, es Dios el que llama. Segundo, me he dado cuenta que la mayor parte de las personas, yo creo que muchas personas tienen un llamado que no lo desarrollan. Y por lo tanto están viviendo su vida, algunos están casados, están trabajando, y cuando uno empieza a experimentar algo de Dios, ve una cantidad de problemas tremendos, económicos, tiempo. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que cualquier sacrificio que hagas, cualquier ajuste que tengas que hacer, vale la pena para llegar a ser quien Dios dice que eres, quien realmente eres en el Señor. Creo que eso es fundamental para entender eso. Tercero, yo le diría, no te compares con nadie. Tú y yo somos creación única de Dios y probablemente tu llamado va a ser único. Tiene perfiles, tiene ribetes, tiene dones que son absolutamente. Pero además tienes que, aunque no nos comparamos, tenemos que aprender de los que son mayores que nosotros. Y lo último, lateralmente tienes que meterte en un tiempo de preparación. Tienes que tomar una decisión de invertir en prepararte. No es suficiente lo que recibimos en nuestras iglesias, no es suficiente. Si Dios te está llamando a liderar, si Dios te está llamando al ministerio, sea cual sea este, plantar una iglesia, salir a misiones, tú necesitas equiparte. Necesitas, como decía Wimber, equipar a los santos. Tú necesitas tener todo el conocimiento, toda la estrategia que la viña te puede ofrecer, que Jesús nos ofrece a través, si uno lo sigue en el Nuevo Testamento, cómo va discipulando a los discípulos, pero sin eso no hay ninguna opción de poder desarrollar realmente un liderazgo, un llamado que sea exitoso, que sea para el reino, que sea para Dios. Necesitas tomar una decisión e invertir. Y eso significa, fija tus prioridades. Yo los animaría a que no dejen, ¿sabes por qué? Porque no hay ningún lugar donde vamos a ser más felices que en aquel lugar para el cual Dios nos creó. Y si Dios te ha llamado a esto, podrás buscar alternativas, pero nunca va a ser lo mismo cuando tú sabes, esto soy yo, ahora llegué a casa. Eso. Sí. Tremendo, tremendo. Leo, yo sé que tú fundaste la Viña Vitacura.
que hoy se Sí, llama la Viña del Padre. Pero sé que siempre has estado conectado con misiones. Yo me acuerdo mucho acerca de ti, que a través de la Viña Vitacura hacías misión en algunas partes de Chile y también han plantado iglesias, pero también he sabido de ti acerca de proyectos en España y también sé que estás con otro proyecto. Cuéntanos un poquito más acerca de todos esos detalles que estoy mencionando, que quizás tú vas a poder darnos mejor perspectiva. sí, bueno, en lo concreto sí, efectivamente, bueno, como conté al principio, mi llamado sin saberlo se inició con las misiones del pueblo mapuche. Ahí nos dimos dar cuenta. Así que eso siempre ha estado en Ceci y en mí, el llevar el evangelio, el poder salir, el ir más allá de las fronteras inmediatas que uno tenía. Y estando en la viña del Padre, se hizo y se sigue haciendo un gran trabajo con Cuba. Nosotros, ahora que ya no estamos, nosotros entregamos la iglesia en el año 2023, igual estamos viajando a otros lugares de Cuba. Estuvimos en noviembre del año pasado en Cuba. Poco antes, yo creo que nos libramos de los cierres que empezaron a pasar por la situación que Cuba está viviendo. Así que siempre Wow. ha sido de gran bendición. Pero lo otro que nosotros, ¿por qué entregamos la iglesia? Porque Dios empezó a hablarnos paulatinamente de que iba a llegar el tiempo que teníamos que Él nos iba a sacar, porque ya estábamos, la iglesia ya estaba funcionando, ya estaba produciéndose, y nos iba a sacar. Pero en el intertanto nace la Viña Patagonia, que es Mm, la viña, ya está lista, reconocida, le está yendo sí. espectacular, la iglesia ya les quedó chiquísima, tiene un tremendo grupo en Cochrane, en Aysén, ha sido tremendo, ahí está nuestra hija con nuestro yerno, Daniela Consanti, está liderando Mm, esa iglesia. También salió de nosotros la viña austral, que todavía no es reconocida como viña, pero lo va a hacer probablemente muy prontamente. Y lo que quedó, cuando nosotros, antes de entregar la iglesia, habíamos iniciado meses antes unos viajes a Arica porque unas personas de Arica nos pidieron, una persona específica, que fuéramos a Arica. Yo estuve orando y la verdad es que el personal no sentía nada especial. Pero un día domingo, que era el último domingo que la persona iba a estar porque ella venía a cuidar a sus papás en invierno y después volvía a Arica. mm, eh, el Señor me habló y me dijo, escúchala y dale una oportunidad. Eso fue todo. Y de ahí, cuento corto, viajamos al año siguiente y vino el COVID. Así que quedó ahí, todo eso quedó ahí, pero cuando después que pudimos viajar, empezamos a retomar y ya llevamos en Arica, un proceso, estamos iniciando un proceso de llegar a plantar una viña en Arica, llevamos como un año y medio trabajando allá. Nosotros, si bien es cierto, con Cecilia estamos liderando, pero nosotros no vamos a llegar a pastorear esa iglesia. Estamos en el proceso, vamos a levantar los pastores, los líderes, hay un grupo precioso de personas allá y estamos muy animados. Viajamos este viernes, Arica todos los meses vamos a dejar este año para estar con ellos y muy contentos por eso. Ahora, ¿por qué seguimos nosotros? Porque cuando dejamos la iglesia, las personas que quedaron a cargo de la viña del Padre consideraron que era una tarea muy grande, mucho peso para ellos. Así que bueno, lo tomamos muy seguido. Pero, y lo último, cuando Dios nos dice que salgamos, estamos muy confundidos con esto. O sea, tú comprenderás, tú eres pastor de iglesia, que dejar una iglesia así como así no es tan simple. no es Y fácil. mucho. Vino muchas palabras de Dios por distintas personas. Mm, Y finalmente empezamos a entender que era Europa, pero no sabemos dónde. El año mm, 2022 hicimos un viaje exploratorio. Estuvimos con Ceci en Hungría, porque teníamos un matrimonio ya que había sido de la iglesia y él era muy evangelista y tenía un grupo de personas. Estuvimos allá, nos oramos, nos dimos cuenta que no era. Estuvimos en Alemania, yo tengo un amigo alemán que siempre ha tenido un llamado y pensé que este es el tiempo que él se va a lanzar y algo tenemos que hacer ahí. No era. Y teníamos España solamente porque yo conocía a Carlos Chacón, nada mm, más. Y Carlos Chacón me hizo un contacto. Y allá empezó, llegamos al 2022 a Andalucía, estando en la viña de Andalucía, hablando con un pastor que no lo conocía, quien no me conocía, a mí me pregunta, bueno, ¿y a qué vienes? Y le cuento esto mismo que estoy hablando, así como vengo de aquí, wow. aquí, acá. Y el Espíritu Santo dice, pregúntale, ¿qué es lo que está en su corazón? ¿Qué es lo que Dios lo mandó a hacer? Y empieza a hablar, Dios lo mandó a plantar aquí, acá, en Granada, qué sé yo. Y mientras está hablando, el Espíritu Santo me dice, por eso, por eso te traje. Tú vienes a ayudar a todas estas cosas que están pasando aquí. Bueno, desde el 2023, 23, 24, 25, hemos viajado todos los años con un equipo y ahora estamos preparando el 2026.
el viaje a fin de año vamos a estar, Dios mediante, nuevamente en España. Tuvimos que crear una entidad que se llama Misión Europa, porque como tú sabes, la viña es independiente en cada lugar, no podía la Viña Sí, Chile meterse en España, así que a sí, través del contacto con Pastor Checón, que era el líder hoy día, es Randy Tate, entramos como Misión Europa y recorremos alrededor de 6, 7 iglesias. Este año yo creo que vamos a visitar muchos grupos porque está empezando un avivamiento, se está moviendo España. Yo creo que vamos a ver sí. plantaciones en el corto plazo o mediano plazo, lo que no pasó en 25 años, está empezando a pasar ahora. Y feliz Wow, de ser parte de eso. wow. Feliz, realmente nos sentimos muy contentos de eso. Eso es lo que estamos haciendo. Tremendo, tremendo, Leo. Yo estoy muy contento de tener contigo esta conversación y tener el privilegio de escuchar en primer plano esta historia que tú nos estás contando y a su vez también saber en qué estás, en qué proyecto estás. Yo le estaba contando a la audiencia acerca de la importancia que tiene la Asociación de Iglesias Viña, porque nosotros escuchamos acerca de las iglesias, pero obviamente todo comienza con una misión, luego pasa a una plantación y se establecen las iglesias locales. Pero para poder llevar adelante eso pasan varios años, 3, 4, 5 años. Pero además también estamos trabajando con los jóvenes a nivel nacional. Hay un grupo de jóvenes muy potente. También se está trabajando en adoración. También se está trabajando a través del Instituto Viña Chile, en donde estamos impartiendo algunos diplomados para el área de teología, también para ayudar a los pastores y la comunidad, y también para el trabajo de plantación de iglesias. Así es que escucharte, Leonardo, es muy grato porque está en línea con todo lo que estamos haciendo y estamos todos conectados. Quizás estamos haciendo cada uno algunas cosas por diferentes lugares, obviamente físicamente, y el tiempo y los destinos, de acuerdo a la asignación que Dios nos ha dado. Estamos en diferentes frentes, pero estamos unidos en el mismo quehacer, que es extender el reino de Dios. Todo tan unido, porque un poco había olvidado mencionarlo, hoy día en Sevilla, en España, estaba una familia, Boris, Patricia y Max, que eran parte de la Viña del Padre, son parte de Misión Europa, y en el fondo la Viña Chile está plantando, lo que era o no, está plantando una iglesia hoy día en España. O sea, es tremendo. Tremendo. Y yo espero que sean más personas y todos aquellos que tengan un llamado, atrévanse a creer, a buscar de Dios. Si Dios te está llamando, Él abre camino. Y prepárate. Lo que el pastor Víctor está diciendo, prepárate. Hay tanto menú ahí en la mesa para servirse. Todo Sí. eso es de bendición. Sí, maravilloso. Ok, simplemente quisiera que puedas despedirte del público que nos está viendo y que va a ver también esta grabación. Tus últimas palabras para las personas que van a tener la oportunidad de escuchar esto en grabación. Sí, bueno, dos cosas. Uno referente a la formación. Yo soy una persona que soy formadora, pero de todas maneras, porque veo a Jesús cuando establece su ministerio con los discípulos, es un acompañamiento, formación activa, permanente con ellos. Estuvo constantemente con ellos y por algo la iglesia pudo salir adelante. Creo que es fundamental y los que vayan a ver este video tienen las ganas, tienen el llamado, tienen la inquietud, hagan un camino, busquen la alternativa. El Instituto de la Viña de Chile es una muy buena alternativa, sobre todo cuando uno parte de una iglesia donde no hay mayor formación. Bueno, en Chile tenemos un privilegio, y crea que es un privilegio, porque yo he estado en otros países donde no existe esta formación. De hecho, yo he tratado de llevar alguna formación de la Viña Chile de España, no sé cómo me va a ir, porque tengo que entrar en Sí, cómo trabajan ellos, sí, pero es un privilegio tener lo que tenemos acá. Y segundo, si de verdad alguno de ustedes tiene algún llamado a España, no sabe cómo canalizarlo, no hay ningún wow, problema contactarnos, poder conversar tremendo. y un poco quiénes somos nosotros, a ver si podemos apoyar o hacer algo con lo que Dios está haciendo en tu vida. Y agradecerte una vez más, Víctor, a ti y a Cecilia, que sé que hacen un tremendo trabajo. Muy agradecido de esta instancia que nos das, de poder compartir un poco de nuestra historia. Eso. Maravilloso. Yo quedé feliz y yo sé que las personas que nos están viendo también, y agradecido por lo que Dios te ha dado, por tus dones, por tu llamado, también por tu respuesta.
porque ha sido constante, es algo que has hecho desde que te convertiste. Entonces es genial tener gente que tiene trayectoria, que tiene experiencia y que tiene un impacto porque has hecho un trabajo en diferentes cosas y el Señor siempre te ha bendecido. Así es que estoy muy agradecido de este espacio de conversación, Leo, y agradecido también de las personas que están en la audiencia. Les bendecimos a todos, que Dios les bendiga y que podamos seguir juntos avanzando en el reino de Dios. Adiós a todos. Bendiciones. Chao. Gracias, Chao, Víctor. chao. Bendiciones.